Voces Globales, el epicentro del análisis global. El día de hoy tenemos a Juan Andrés Gascón Maldonado, que es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente doctorando en la misma casa investigando sobre relaciones entre China e Iberoamérica. Ha sido editor de la revista Autónoma Internacional, coordinador y editor de la revista Relaciones Internacionales, vicepresidente de la sección Joven de la Asociación Amigos de China y cofundador y coordinador académico del think tank CEINASEC. Bienvenido, Juan Andrés, de nuevo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Martín. Encantado de estar aquí. Y nuestro otro invitado es Juan Carlos Moreno Arnes Delgado, que es doctor cum laude por la Universidad de Granada, cuenta con máster en profesorando y un máster en enseñanza del español por la Universidad Francisco de Vitoria y es licenciado en filología por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor de mandarín en diferentes centros educativos y universidades, actualmente docente en el Instituto Cervantes de Pekín. También ha sido director de diferentes revistas y fundaciones, como la que es actualmente cofundador de la Asociación Hispánica de Estudios de China. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti. Listo. Entonces empecemos, pues, para hablar de China y sus relaciones, digamos, con las diferentes regiones del mundo. Hablemos primero de China con su contexto local de una forma muy general. Entonces, pues ya sabremos que China, uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con una de las extensiones, creo que es como el tercer país con la mayor extensión de entre todos, con como 9,5 millones de kilómetros de extensión, un país por supuesto ubicado en Asia. Juan Andrés, ¿qué podemos decirle a los oyentes muy básico sobre China, una fotografía general, para ir empezando a que entiendan esto? Sí, bueno, hay que revisar algo que creo que es fundamental y es entender, o sea, para poder entender el rol que tiene China en su propia región, hay que entender la forma en cómo ellos mismos se plantean y se exponen ante esa región, ¿no? Con Juan Carlos siempre hablamos y esto le invito a que lo desarrolle y profundice él, que lo tiene mucho más claro que yo por el tema del idioma, pero siempre conversamos, Juan Carlos y yo, con otros colegas con esta idea de si se habla de Asia, de qué se está hablando realmente, si de China o si de Asia como continente, ¿no? Y que muchas veces nuestra percepción de Asia está, sobre todo de Asia Oriental, está directamente relacionada con China, ¿no? Porque a Corea del Sur y Japón los ponemos como en unos espacios aparte, pero cuando uno dice, bueno, claro, en Asia, ¿no? Lo primero que se le viene a la cabeza es China. Y en esa misma línea también está la forma en cómo ellos mismos se denominan. Es decir, cuando hablamos de la relación que tiene Asia en su vecindario local, hay que pensar que, perdón, de China en su vecindario local, hay que pensar de que China, como nombre, significa el reino del centro. Entonces, China tiene ya desde hace, por decir siglos, ya tiene una concepción de que ellos son el centro del mundo y que ellos son el reino destacado o que son la civilización destacada en ese espacio, ¿no? Ya partiendo de eso, por supuesto, se despliegan muchísimas cosas, ¿no? Y ahí es donde entran ya la parte más política, institucional, donde está, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái, que bueno, prácticamente es un despliegue de políticas y de iniciativas de cooperación regional que van a alcanzar desde Rusia hasta el sudeste asiático, ¿no? Y la India. Entonces, bueno, China digamos que es ese gran vecino que que tienen en Asia, pero que muchas veces su proporción tampoco, o sea, la forma en cómo vemos a China también es intentando homogeneizarla. Cuando, y en esto creo que también Juan Carlos lo puede entender mucho mejor, cuando China es muy variada. Es decir, hablar de China en Asia parece que estuviéramos hablando de un gran bloque que es todo igual, pero es que China por sí sola es muy variada, muy heterogénea, con muchísimas culturas, muchísimos dialectos dentro del propio chino, con muchísima historia de cada una de sus regiones, y hay que también pensar, y con eso termino, en la proporción demográfica, ¿no? De eso, porque hay provincias que tienen el tamaño de países europeos, no solo el tamaño, sino la población de países europeos. Entonces, claro, estamos hablando de una sociedad muy variada. Entonces, sí, Juan Carlos, desde
tu punto de vista, tu profesión, a lo que te dedicas, ¿cómo podemos complementar esa respuesta de Juan Andrés? Bueno, yo en la misma línea que hablaba mi compañero, estoy de acuerdo. En un primer momento querría quizá puntualizar un poco más esa idea, ¿no?, de país del centro. Sí, es cierto que nosotros hemos vivido en unas generaciones en las que, por vicisitudes de la historia, China no ha tenido el papel hegemónico que durante milenios sí que ha tenido. Es decir, desde las guerras del opio quizá en adelante y por influencia de potencias occidentales, sí que ha visto mermada su influencia tanto en Asia como en el mundo. Pero anterior a esos conflictos bélicos, sí que es cierto que China ha sido como el gran baluarte intelectual, social, político, económico de toda Asia, ¿no? Quiero decir, desde el punto de vista lingüístico, pues la influencia de los caracteres en japonés, en coreano, en vietnamita, que con el tiempo los hayan ido perdiendo algunos de estos países. La filosofía confuciana, el pensamiento, la forma de entender la política, la forma de asimilar pueblos y de asimilar lenguas. En el fondo, quien ha llevado la voz cantante en Asia, en todas estas dimensiones, ha sido, sin lugar a dudas, como bien decía Juan Andrés, el país del centro, ¿no? China. Esto un poco para complementar esa idea. Y por el otro lado, claro, desde nuestra perspectiva occidental, sí que es cierto que tendemos a ver a China como una unidad compacta, una realidad que no puede estar más lejos de lo que la propia perspectiva histórica del presente nos muestra. El propio país está compuesto por 56 etnias, muchas de las cuales hablan mandarín como segunda o tercera lengua. Es decir, que a la hora de ser un compendio de saberes, de esfuerzos unitarios, sí que es cierto que podemos ver unas líneas generales de trabajo, pero la realidad es que, dependiendo de la zona del país, las inclinaciones religiosas, políticas, históricas o étnicas de la población, estamos ante lo que se podría considerar casi un país continental. Entonces, entender toda esta realidad en un presente en el que está volviendo a tomar una hegemonía, sobre todo a nivel económico, que es lo que hoy en día más o menos marca las directrices de poder mundial, pues creo que es una tarea cuanto menos ambiciosa y compleja. Tenemos este pequeño contexto. Empecemos a hablar de sus vecinos, digamos que inmediatos. Pues China es un país bastante extenso, tiene muchos vecinos. Solo por decir como Corea del Norte, en el sur tiene pues a Vietnam, a Myanmar, en el occidente pues está Nepal, Pakistán, India, etcétera. Y en el norte pues está Rusia, está Mongolia. Con Japón, por ejemplo, tiene una disputa territorial desde hace muchos años por esas islas Senkaku, Diaoyu. Pero bueno, entonces Juan Andrés, empecemos con estos países inmediatos más cercanos a China. ¿Cómo son las dinámicas de poder, esas relaciones entre estos países y China? Sí, aquí, bueno, habría que pensar también, ¿no? Un poco para entender, como venía diciendo Juan Carlos, ¿no? El cómo la pluralidad y las dimensiones de un país indudablemente afectan, ¿no? El desempeño que tenga con el resto de la región y la forma en cómo lo vean otros. En este caso, pues evidentemente lo que hay que entender es que históricamente siempre ha habido una dinámica de rivalidad, ¿no? Con otras potencias emergentes y con otras potencias que de alguna manera tuvieron cierta predominancia, ¿no? En Asia o al menos en esos espacios subregionales en donde China tenía frontera, ¿no? Porque al final las dinastías chinas fueron incorporando cada vez mayor territorio y, por ejemplo, ya sea desde la visión de lo que eran los japoneses y los coreanos, ¿no? Hasta lo que fueran los mongoles, ¿no? Y con toda la creación de la muralla china y las formas en cómo se fueron intentando replegar contra el imperio mongol, etcétera, o con el contacto que tuvieron con reinos de Daibet, que es el actual Vietnam, o por ejemplo con Moncán o el Tíbet, ¿no? Entonces, claro, en toda esta línea lo que vemos es un país o un conjunto de dinastías y territorios que se fueron conglomerando y que llegan a ser la China actual, que son prácticamente enormes y que por supuesto están rodeados por todos los lados de muchas otras civilizaciones. Actualmente la dinámica hereda mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, con Japón, recordemos que Japón después de la Segunda Guerra Mundial, o perdón, después de la Primera Guerra Mundial, empieza un proyecto imperial de expansionismo muy agresivo que viene a construir, ¿no? Digamos, la dinámica de relación intercivilizatoria
entre China y Japón, porque es básicamente una China que está saliendo de toda una crisis interna y que además le toca una invasión japonesa, bastante violenta además. Entonces, claro, mucho de ese episodio pervive el día de hoy, no porque tengan una muy mala relación, de hecho hay que ver esto con mucho pragmatismo, tanto del lado japonés como del lado chino, la relación con Japón y Corea del Sur, pero especialmente con Japón, es una relación que se mantiene todavía muy en lo pragmático, pero que por detrás claramente para China hay una reivindicación de las atrocidades que hizo Japón, de esa disputa territorial con partes del mar de China o con partes del mar de Asia Oriental que, bueno, pues no son dadas a ceder, es decir, son espacios que China no puede ceder y que por ende también Japón y Corea no lo pueden ceder y que por supuesto son focos de tensión, ¿no? Pero por otro lado, sucede lo mismo que con la India, como obviamente otras dimensiones, y es que, digamos que pasa esto de, bueno, somos demasiado grandes para coexistir, ¿no? Como que el cuarto es muy pequeño y nosotros somos muy grandes. Bueno, pues pasa, pero también hay que entender que China en esta dinámica de centro civilizatorio, reino del centro, a diferencia de Europa, o al menos discursivamente a diferencia de Europa, no se autopercibe o no asume de forma explícita una posición paternalista agresiva, ¿vale? Puede tener en algunos casos una posición paternalista de no, nosotros marcamos una ruta, nosotros somos referentes filosóficos, científicos, ¿no? Ahora, la apuesta actual de convertir a China en ese gran centro de innovación es parte de esa lógica, ¿no? De nosotros somos el que marcamos la pauta. Sin embargo, no ha sido ni un paternalismo ni una especie de imperialismo agresivo como el que sí tuvo Europa con China o el que tuvo Europa en Asia, al menos no explícitamente. Y esto ayuda mucho a entender por qué China, por ejemplo, no participa activamente en asuntos políticos de otros países. ¿Por qué no, por ejemplo, mete más presión a la India cuando en realidad no lo tiene? Más bien es la India la que ha ido respondiendo a la órbita de Estados Unidos para presionar a China. Y por qué, por ejemplo, China se ha podido llegar a llevar también con Rusia, ¿no? Que es otro gran gigante euroasiático además, con el que podríamos decir, no, bueno, con lo grandes que son, normal que puedan llegar a competir. Y en cierta parte compiten, pero no compiten en una rivalidad como la que sí encontramos con Estados Unidos, que está del otro lado del océano. Más allá que tenga bases en la región, Estados Unidos como territorio íntero está del otro lado del océano y tiene una rivalidad sistémica, ¿no? Dicha por ellos, de esa manera. Entonces la relación que tiene con sus vecinos guarda mucho que, o sea, tiene mucho que ver con esa idea de que es demasiado grande, o sea, no hay manera de evitar ese tipo de roces, pero por otro lado también se ha ido construyendo a través de canales muy pragmáticos, de cooperación, de intercambio económico, de cierta coexistencia y convivencia cultural, es decir, ni de China ni de la India hay un ejercicio pleno de imponer al otro una cultura, sobre todo porque son países demasiado grandes como para solo concentrarse en lo exterior, ¿vale? La India actualmente pues es un país que está muy ensimismado, es decir, muy puesto a lo que sucede dentro, pero porque también es otro mundo la India por sí solo, ¿no? Y luego tenemos los casos, ¿no? Polémicos, que son los casos en donde, por ejemplo, se han dado las reivindicaciones territoriales más explícitas, ¿no? El caso de Hong Kong, el caso de Taiwán y el caso del Tíbet. En cualquiera de los tres, cada uno es un caso muy distinto, esto hay que decirlo, o sea, todos entran en esta lógica territorial, de reivindicación histórica, pero son casos muy distintos. Por ejemplo, en el caso del Tíbet, la relación muchas veces se pone como una ocupación, pero es que el Tíbet también es un mundo por sí solo y gran parte de la población del Tíbet tiene una opinión en general muy positiva de China, porque de pasar de modelos feudales, ¿no? Prácticamente a el desarrollo o a la noción de gobernanza que ha planteado China, pues hay un cambio cualitativo muy grande, ¿no? Incluso cuantitativo se diría también. Entonces, claro, habría que ver uno a uno, y con esto voy terminando, porque claro, son muchos países como para abarcarlos todos, pero sí se podría decir que hay una relación histórica muy palpable, pero que por otro lado China ha preferido priorizar esa aproximación más pragmática, ¿no? Y yo creo que el caso de todos estos, el caso que mejor lo representa, ¿no? De decir, bueno, hay problemas, pero estos problemas los dialogamos, ¿no? Intentemos mantenernos cordiales en el intercambio económico. El mejor ejemplo de eso es el sudeste asiático, ¿no? Con el ASEAN. ¿Por qué? Porque no es que no haya fricciones, pero lo que sí hay muy claramente es una relación comercial tan benéfica para ambos, tan positiva para ambos, sobre todo para China en algunos episodios, que tirar eso por la ventana pues no es la opción, ¿no? No es la mayor intención de ninguno.
Entonces, bueno, vemos una China pragmática, una China que sí asume un rol referente, pero que al menos de forma explícita en las últimas décadas no ha intentado imponerse al resto, ¿no? O al menos no de la forma en la que estamos acostumbrados en Occidente. Bien, de acuerdo con todo esto que nos ha dicho Juan Andrés, Juan Carlos, si estás de acuerdo con todo eso. Bueno, yo creo que para ahondar un poco quizá más en lo que está hablando Juan Andrés, primero habría que entender claramente que, sobre todo desde la guerra civil con el Kuomintang, recordemos 46-49, en China, yo creo que China tiene como uno de los puntos principales de su forma de ser interna y externa el reconocimiento total y absoluto de las soberanías nacionales. Esto va un poco en la línea de lo que dice Juan Andrés. En el fondo, China tiene como una idiosincrasia que yo creo que incluso ha vencido al propio comunismo, que es la idiosincrasia del intercambio. China históricamente ha sido un país de llevar mercancías, de comprarlas, de venderlas. Y esto combinado a la idea de que para ellos la soberanía nacional es prácticamente una cuestión pues, innegociable, pues al final los lleva más que a hacer amigos, porque esto es, en el fondo es como hablar muy de casa, ¿no? Pero sí que a entablar relaciones bilaterales con otros países que están por encima de las ideologías. Quiero decir, hoy por hoy China tiene prácticamente relaciones con todos los países que están de acuerdo a hacer negocio y no se mete en políticas internas, que es a lo que me quería referir con lo de las soberanías nacionales. Es decir, en el fondo ellos sí que tienen esta visión de yo tengo esto, tú tienes esto, intercambiémoslo, lleguemos a un acuerdo en el que de alguna manera los dos salgamos beneficiados y luego lo que tú hagas en tu casa, mira, esto ya es algo que te compete a ti. En este sentido, claro, es también la línea que decía Juan Andrés, ¿no? El modelo al que estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados ahora es yo hago negocios contigo si tú cumples una serie de requisitos que yo como Unión Europea o yo como Estados Unidos voy a poner como básicos. Esto queda roto cuando China no se mete en estos dimes y diretes de los países. O sea, hablando, por ejemplo, de varios países que ha citado él, pues la relación, yo he tenido la suerte de vivir 3 años en India, ¿no? La realidad de la India, pues son países que ideológicamente están en las antípodas, porque si un país se centra mucho más en la dimensión humana, materialista del hombre, sobre todo desde la redefinición en época de Deng Xiaoping, ya no de comunismo, sino de un socialismo que albergue un libre mercado y que pueda hacer desarrollar a la sociedad como optó China. En cambio, India sigue anclada en ciertos parámetros religiosos que, bueno, pueden ser culturalmente muy ricos, pero sí que es cierto que en ciertos momentos le obliga a no poder avanzar. Esto es una realidad, que son países que prácticamente tienen un PIB muy similar. Y visitando cualquiera de los dos países, pasando un tiempo ya no como persona que vive allí, sino como simple turista, ves que el desarrollo y la inversión que el propio Estado hace en infraestructuras, en medios, en hospitales, pues es radicalmente diferente. ¿Esto impide que estos países tengan relaciones? Pues no, y la prueba está en que ambos son miembros del grupo de los BRICS. Quiero decir que sí que llegan a establecer relaciones. No quita, yo recuerdo estando hace unos 8 o 9 años, que visitó Modi, que ya por entonces era presidente del BJP en India, visitó a Xi Jinping en China, no quita que luego entre ellos tengan sus diferencias y su forma diferente de hacer las cosas. Pero en líneas generales, China sí que intenta no meterse en este tipo de cosas, siempre y cuando el beneficio sea mutuo. Otro país, por ejemplo, del que se habla mucho ahora, pues es que además es un tema muy candente, pues todo el tema de Afganistán, Pakistán, en fin, todos los están, ¿no? Pero volvemos a la misma idea que estábamos diciendo al principio, que China no se mete en políticas internas. Con estos países tiene una serie de acuerdos, sobre todo en relación a la energía, en relación a la formación de jóvenes de estos países que van a China a estudiar ingenierías y luego vuelven. Y lo que ocurra dentro de esos países es que China, pues igual que puede ocurrir en Francia, en Tailandia o en Canadá, es que China no se mete con esta soberanía interna. Sí que es cierto que luego históricamente aquí me meto un poco en lo que ha dicho Juan Andrés sin llegar a pillar los dedos, pero sí que es luego cierto que históricamente pues han tenido sus complejidades. Sí es cierto, por ejemplo, que paradójicamente la relación que tienen ahora con Rusia es mucho más fluida y sana que en la época de Stalin, por ejemplo. En la época de Stalin la relación con la Unión Soviética era tensísima, pero por una relación personal de Stalin y Mao. Sí es cierto también, por ejemplo, que hoy tienen una relación
cordial con Japón, pero no olvidan lo que ocurrió durante ese periodo del que hacía mención Juan Andrés. O sea, no olvidemos que en esa época de Hirohito, en el que se ocupa el norte de China y se crea un estado satélite dependiendo de Japón, eso dejó muy marcada la población del país. Y son cosas que a la larga, pues China intenta sobreponerse y tirar para adelante, pero sí que es cierto que teniendo, por ejemplo, amistad o conociendo gente del país y sacando discretamente alguna vez el tema, la población recuerda esa época como una época dolorosa. Lo mismo ha ocurrido con Corea del Norte, con Corea del Sur, es decir, por cercanía sí que tienen una relación mucho más quizá cercana. Y luego, pues el tema candente que ha citado también él, que son, bueno, de los 4 o 5 puntos que son noticia o suelen ser noticia, que son Macao, Hong Kong, Taiwán, Tíbet y la provincia de Xinjiang, ¿no? Que bueno, se podría entrar, pero al final cada uno tiene como una historia, una idiosincrasia muy diferente, todos explicables, todos razonables y muy difíciles de explicar utilizando solo una vara de medir. A ver, el simple hecho, por poner un ejemplo, y ya termino para avanzar. Pero el simple hecho, por ejemplo, de Macao y Hong Kong son regiones, lugares, no sé cómo llamarlo, históricamente países, colonias, que son 15, 20 minutos en barco lo que distan y la realidad social y política que mantienen con Pekín es totalmente diferente. Macao nunca ha tenido un enfrentamiento abierto porque no ha habido nada que lo gestionara o que lo provocara, teniendo en cuenta que Macao tiene casinos y juego siendo ilegales en China continental y no han tenido nunca problemas. Y en cambio, Hong Kong, que ya digo, se ve a lo lejos en días donde la marea y la visibilidad es buena, se ve desde Macao, y en cambio en los últimos años pues hemos visto un montón de manifestaciones de ciertos sectores jóvenes en contra de Pekín. Es decir, históricamente en uno ha estado Portugal y en otro ha estado Inglaterra, y la forma que ha dejado de ser, de sentir y de entender la política cada uno de esos poderes coloniales ha sido diferente y hoy todavía quedan resquicios de esa realidad. Muy No sé si bien. Juan Andrés estará de acuerdo. Algo para complementar de lo que dijo y pues metámonos un poco más en Rusia, que Rusia entonces ya lo han dicho, pues son dos países muy extensos que mantienen una relación entre cordialidad, sí hacen competencia en algunos temas, pero pues se mantienen. Esta política de que China no se mantiene, no se mete en los asuntos de otros países como lo han mencionado. Está pues el tema de Rusia con Ucrania, que China pues ha demostrado sus posturas para mí muy claramente. Pero ¿cómo ha sido esa evolución histórica de la relación entre China y Rusia entonces, Juan Andrés? ¿Y cómo es Sí, ahora? bueno, por continuar, ¿no? Esta línea que planteaba Juan Carlos, hay una clara posición de China en donde en ese pilar, ¿no? De su política exterior de respetar la soberanía nacional, no deja de ser coherente, es decir, mantiene una coherencia y evita contradecirse con respecto a las reparaciones históricas, ¿no? A esta idea de, bueno, es que China está resurgiendo o ha resurgido y ahora ya no nos va a ningunear nadie, ¿no? Porque lo primero es que se respete nuestra casa, ¿no? Eso es una parte implícita, en algunos casos no explícita, pero es un elemento implícito general, ¿no? Digamos, explícito ya en algunas relaciones, pero implícito a nivel general de la interacción que tiene China con otros, ¿no? Es la idea de, ya no estás hablando con la China decadente del imperio Qing, cuando la dinastía Qing, cuando ya no había forma, ¿no? De sostener aquella estructura tan territorial y política, pero luego, digamos que con la relación con Rusia, hay una relación, digamos, que se puede interpretar de muchas maneras, desde el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? O en este caso, en términos chinos, el rival o el competidor de mi rival y competidor también es a mi amigo, mi socio. Se puede interpretar desde la óptica de, bueno, para construir un espacio de paz y cooperación euroasiático, sí o sí necesitas a China y a Rusia, ¿no? Digamos que las extensiones territoriales y demográficas que tienen no te permiten no necesitarle. Y en la misma línea, ¿no? Conectando con la India, hay todo un espacio de relación que se ha ido construyendo precisamente para evitar esos roces históricos y que, como bien decía Juan Carlos, encontramos la Organización de Cooperación de Shanghái, pero también los BRICS, ¿no? O sea, los BRICS, hasta cierto punto, o sea, partieron de ser una iniciativa un poco más multipolar
y ahora son prácticamente empujados por China, ¿no? Es decir, la carga de simbólica institucional, podríamos decir hasta cierto punto que la está llevando China. ¿Por qué? Porque precisamente China es de la más consciente, o una de las más conscientes, en que hay que mantener una relación cordial con vecinos de esas dimensiones, ¿no? Porque China se conoce muy bien a sí misma en el sentido de que es consciente de la pluralidad que tiene dentro y lo difícil que es gestionarla, pues precisamente lo que no quiere es extender ese reto a la relación con sus vecinos. Entonces, claro, con Rusia, como bien decía Juan Carlos también, no todo ha sido de rosa, ¿no? La relación con la Unión Soviética y la China comunista maoísta, ¿no? No solo son tradiciones ideológicas distintas, ¿no? Podríamos decir del mismo palo, pero diferentes ramas. Y claro, a eso hay que agregarle, como bien decía Carlos, la parte personal, ¿no? Cuando los liderazgos se imponen como una política de Estado, ¿no? Cuando las personalidades se convierten en una política de Estado. Pero luego hay que ver, por ejemplo, que la retórica, ¿no? de esta idea de los países reemergentes, porque yo creo que a China y a Rusia no se le puede hablar de países o economías emergentes, sino reemergentes, porque ya han sido potencia, no diría así necesariamente que hegemónica, pero sí potencia claramente predominante. Y claro, en esa línea, China y Rusia encuentran un punto en común muy importante, y es esta idea de hemos vuelto. Nos hemos vuelto y con una fuerza y una capacidad muchísimo mejor o muchísimo más estructurada que la que antes encontraron Reino Unido y Francia, ¿no? Cuando hubo conflictos, por ejemplo, en la misma Crimea o en las guerras del opio, ¿no? Que mencionó también Juan Carlos. Ahora, y con eso termino, ¿no? Para pasarlo. Lo que vemos ahora en Oriente Próximo, en Asia Central, concretamente en Ucrania, ¿no? Como un espacio de conflicto abierto con su propio vecino y hasta cierto punto aliado, aunque eso es complicado hablar de aliados, ¿no? Explícitos con el caso chino, pero digamos que su colaborador uno de sus colaboradores más importantes, como lo es Rusia, tener todos estos conflictos desde Irán, en Israel, en Ucrania, son la prueba de fuego, diría yo, la prueba de fuego en el sentido literal de conflicto, de una China que quiere participar activamente y quiere ser un pilar o convertirse en un pilar del diálogo y las instituciones internacionales, ¿no? Del multilateralismo. Lejos de lo que se suele pensar, de que China lo quiere romper, creo que China lo que quiere es, bueno, caracterizar un poco el sistema internacional, pero no romperlo. Y lo que vemos en Ucrania y en Israel-Palestina es una China que asume su responsabilidad o que al menos pretende asumir su responsabilidad, tanto discursiva como institucionalmente, de, bueno, nosotros ahora somos capaces de mediar un conflicto y de involucrarnos de una forma respetuosa con la soberanía nacional, pero que no deje de lado que somos una potencia y además socia de todos ellos. O sea, pensemos en la cuestión. Para Rusia, el comercio con China es fundamental. O sea, sin China, Rusia se desmorona. Lo mismo pasa con Irán. Y aunque no parezca, lo mismo pasa con Ucrania e Israel. Ucrania e Israel son socios bastante importantes de China. O mejor, al revés, China es un socio bastante importante de Israel o de Ucrania. Entonces, claro, quizás en proporción histórica no sea igual todo el tiempo, ¿no? Porque está Europa, está Estados Unidos, pero lo que vemos es que toda esa región, hasta cierto punto, entra en una órbita de influencia china y China es muy consciente de eso. Entonces, esas son sus pruebas de fuego, porque no es solo pretender ser una potencia internacional, sino ser capaz de asumirlo. Aunque no lo quieran asumir de la misma forma como lo haya hecho Europa o Estados Unidos, al final es un escenario de facto, ¿no? Es decir, ya eres la potencia, actúa como tal, ¿no? Entonces, bueno, con eso termino para también saber cómo lo ve Juan Carlos, ¿no? Esa posición Un más poco ideológica, en ¿no? la También. línea, ¿no?, esta que estamos siguiendo para rematar un poco la idea de Rusia y quizá luego para abrir el terreno más a nivel mundial. Bueno, tendemos a ver a China como una unidad de pensamiento y un pensamiento único, pero esto es un poco lo que venimos hablando desde el principio. Esto no es real. Cualquier decisión que toma China es una decisión consensuada y estamos hablando con miles de personas. Cualquier decisión que a nivel político y sobre todo a nivel externo, de política exterior, llevan a cabo con otros países, son políticas muy consensuadas dentro del partido. Llevadas a elección, hay un grupo de pensadores muy potente dentro del país que intentan llevar a cabo aquellas decisiones que a largo plazo mejor les van a convenir a China. En esta línea no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan Andrés pues, de Ucrania, Rusia, Oriente Medio.
Pero es que dando un paso más, esto se materializa en la gran apuesta del siglo XXI de China, que es la ruta y la seda. Y esto me gustaría hacer un poco de recalco en esto porque a diferencia de otras potencias hegemónicas anteriores, que eran de configuración o de estructura eminentemente militar, la franja de la ruta y la seda no tiene ninguna connotación militar. O sea, no hay a largo plazo defensa, ataque o control de territorio. No va por ahí la idea de la franja y la ruta. Es decir, el pensamiento que tiene China a largo plazo es, bueno, yo voy a construir una serie, y con esto podemos saltar de Rusia quizá a África, yo voy a construir una serie de infraestructuras, pero obviamente lo voy a hacer con un interés propio, es decir, que al final todo acabe pasando por Pekín. Pero esto es lógico, es decir, si estoy construyendo yo la serie de infraestructuras, aeropuertos, vías fluviales, canales, carreteras, minas, cualquier tipo de infraestructura que se nos pueda ocurrir, es lógico que al final todo eso se administre desde pues, la capitalidad que está poniendo al final el dinero. Pero esto creo, no sé si estará de acuerdo conmigo Juan Andrés, pero esto sí que quiero remarcarlo porque es una forma diferente de hacer política internacional. Es decir, no hay un buque insignia militar que en el fondo sí, todo el mundo acepta mi poder, pero porque si no te presento a los marines en casa. No es la forma de China. O sea, en cualquier país, y podemos entrar a lo mejor en algún ejemplo más concreto de América del Sur o de África, cualquier país que tenga un recurso, pues estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en Guinea Ecuatorial. Se descubre petróleo hace unos años. Y China llega a un acuerdo con el gobierno de Guinea Ecuatorial, no se mete en su política interna y dice, yo te desarrollo una serie de plantas de extracción, a cambio te construyo una serie de hospitales, de carreteras y de fuente de creación energética a cambio del petróleo. Ambos países se ven beneficiados, firman acuerdos y todos están felices. Es decir, que la forma de intervención exterior, por lo menos hasta lo que llevamos viendo, claro, aquí pues luego entrarán teorías de la conspiración, complementos paranoicos, aquí podemos hablar de todo, pero la realidad que hemos visto hasta ahora, la línea de actuación va por esa línea. No sé si Juan Andrés estará de acuerdo. Vámonos con África y pues si Juan Andrés quiere complementar antes de eso, pero entonces la Sí, palabra clave yo creo que es infraestructura. China ha sido un socio histórico en África en general. Tiene muchos proyectos políticos, económicos, comerciales. Es el mayor, es el principal socio comercial de África. Pues tocaría verlo en cada país, pero en general lo es. Ha invertido en muchos proyectos. Tiene también sus, digamos, problemas y temas con derechos humanos en ciertas empresas. Pero bueno, ¿cómo se maneja? ¿Cómo ha sido esa relación entre China y en general en África o en algún país específico que valga la pena mencionar? sí, aquí, bueno, un poco respondiendo a lo que decía Juan Carlos también, creo que hay una cuestión en donde podemos categorizar, ¿no? El avance que ha tenido China a nivel internacional. Primero, como hemos venido haciendo, ver qué dice China de sí misma y luego qué dicen los otros, ¿no? Es decir, cómo perciben los demás países que China ha ido avanzando, ¿no? En gran parte, como ha dicho Juan Carlos también, y yo en eso sí estoy de acuerdo, el éxito internacional de China está en gran parte sustentado a la posición o a la opinión, mejor dicho, a la opinión mayoritariamente positiva que tiene de China o de la relación con China, ¿no? Bueno, es que negociar con China o relacionarme con China es una opción no solo viable, sino preferible y además muy benéfica, ¿no? Muchos países han entrado en esta línea. Bueno, es que cómo no voy a negociar con China, no solo por el tamaño que tiene, sino porque me ofrece algo que probablemente otros países ni se les ocurra, ¿no? O no puedan o no quieran, ¿no? Pensemos en el caso de Asia Central, ¿no? Que digamos que es como ese espacio intermedio entre África y Asia Oriental, un espacio en donde China ha tomado un rol clave, ¿no? Al punto de ser uno de los mayores, digamos, uno de los mayores soportes de lo que se denomina como la tesis del Japistán, ¿no? De una Asia Central segura que no se pudo lograr ni con la Unión Soviética, ni con Reino Unido, ni con Estados Unidos, que último se ha ido, pero que con China parece ser posible, parece ser viable, ¿no? Y cómo atender la amenaza terrorista, evidentemente sí, con mucha inteligencia y seguridad, pero sobre todo atendiendo la causa a través del desarrollo. En la misma línea, digamos que podemos encontrar a África.
Ahora bien, esos mitos que hay, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo muy bueno de Deborah Brautigam sobre los 7 mitos de China en África, que yo creo que también son hasta cierto punto extendibles a otras regiones, en donde dice, bueno, es que África está interviniendo, digamos, en una especie de lógica neocolonial o neoimperialista. Bueno, eso primero habría que preguntárselo a los locales, ¿no? Insisto, habría que ver si los locales sienten que están en una relación tan desigual o tan asimétrica como para que eso quepa. Pero incluso así, habría que ver, que esto sí, de repente no es que difiera, pero digamos que adopto otra lectura, ¿no? A lo que decía Juan Carlos, que es, yo creo que China en este sentido sí incorpora cada vez más la posición militar, es decir, el incremento de su gasto militar es evidente, y muchas veces la retórica de, bueno, esto es para defendernos, bueno, eso es si te lo crees, es decir, muchas veces no necesitas una posición agresiva para que esa capacidad militar ejerza un poder, ¿no? Y por supuesto, todo el mundo se le ocurre el tema de Taiwán en esto, pero es que el tema de Taiwán probablemente no es el foco de tensión militar más grande que puede tener China, pero el mar de China sí, o el collar de perlas, ¿no? Como se le dice, las bases norteamericanas en todo el sudeste asiático y la India sí son una amenaza directa, en el sentido de que sí pueden suponer un fusil apuntándote que tienes que irremediablemente poner tú el tuyo. No digo que este sea el único escenario ni la única lectura, lo que digo es que esa lectura te permite hacer ver de que China sí puede ser, o sí lo es, muy consciente de que el brazo armado es una necesidad a largo plazo. Otra cosa es que esa tesis de auge pacífico que vienen defendiendo desde hace décadas corresponda más a una visión de, no, si quiero tener una hegemonía, prefiero que sea a raíz de lo económico, porque me sale mucho más costoso y porque han aprendido que sale mucho más costoso hacerlo a lo militar. Y en eso sí estoy de acuerdo con Juan Carlos, porque no es lo mismo mantener todos estos proyectos que hasta cierto punto generan un beneficio para todos, a mantener operaciones como lo ha venido haciendo Estados Unidos en cada una de las regiones del mundo. Estados Unidos ha aprendido de que eso no le ha salido bien y China, viéndole, ha aprendido también de que no es fácil hacer eso. Y ya entrando en África, diría que en África lo que se ha dado es una relación en la que China, en esta línea de respeto a la soberanía nacional, no pretende civilizar a África, no pretende llegar y plantear un modelo de sociedad que se imponga a través de la superioridad en todos los ámbitos. No, sencillamente, como ha dicho Juan Carlos con el ejemplo de Guinea, o como podríamos encontrar en Ghana, como podríamos encontrar en Egipto, como podríamos encontrar incluso hasta en Somalia, China llega y ofrece, ¿no?, una alternativa de inversiones con una serie de exigencias, no diría que menores, pero sí mucho más accesibles y flexibles que las que, por ejemplo, pone Europa. En una relación que no creo que haya que caer en decir que es horizontal, porque ¿cómo puede ser horizontal con China? ¿No? Pensemos un Ghana, un Sierra Leona, un Níger. Bueno, sí, China puede ser muy respetuosa, pero nunca va a ser horizontal por el mero hecho de que es China la que está del otro lado, ¿no? Pero en esa misma línea plantea una alternativa de inversión y relación que muchos países africanos no están encontrando o no han encontrado con Europa, porque Europa, la Unión Europea en concreto, ha tenido o ha mantenido una posición muy asistencialista, muy intervencionista, en temas en donde China directamente llega y te dice, bueno, ¿cuánto quieres? O sea, yo necesito estos recursos, ¿tú cuánto quieres? Y claro, los gobiernos africanos dicen, pero no me vas a pedir que haga una revisión democrática y tal, y toda esta estructura y reforma del Estado. China le dice, bueno, tú haz lo que tú quieras, pero yo necesito estos recursos, aquí tengo el dinero, ¿qué hacemos? Entonces, claro, la opinión pública en gran parte de África, que es ya mucho decir, ¿no? Porque estamos hablando de África, un continente, además enorme, la opinión pública de muchos países es muy positiva con China, porque además China ha sido muy capaz de hacer algo que cuesta mucho, es decir, que es muy riesgoso, pero que se puede lograr poco a poco, que es una transferencia tecnológica que no ponga en peligro la hegemonía tecnológica y de innovación china. Es decir, yo transmito conocimiento, yo creo desarrollo endógeno en esos países, es decir, yo pongo la infraestructura en esos países y esas redes y esas cadenas de valor agregado, es decir, ese dinero que se genera por la innovación, ni me perjudica a mí, es decir, no lo pierdo como China, pero tampoco hago que ellos no lo tengan, ¿no? De hecho, ese es el debate actual, ¿no? Por tirar la pelota a ese lado, y con esto termino, con Iberoamérica. El debate actual con Iberoamérica es
¿qué tipo de relación va a haber? ¿Una como la que parece que se ha ido desarrollando con África y el sudeste asiático, o una, todo lo contrario, mucho más dependiente? Bueno, pues en el caso africano, obviamente cada país es un mundo, pero en el caso africano lo que se ha visto es una opinión pública que favorece la idea de que China o que da soporte a la idea de que China les está dando desarrollo. No se los está quitando o no los está instrumentalizando únicamente, sino que les está dando desarrollo, ¿no? Y les construye la infraestructura que luego ellos utilizan. Pero bueno, habría que ver cuánto dura esto, ¿no? Pero por el momento, aquí sí me pongo en la línea de Juan Carlos de decir, es lo que hasta ahora se ha visto. Ok. Y Juan Carlos, entonces, ¿cuál es tu lectura, tu análisis sobre esa dinámica China-África? Bueno, yo un poco, pues, por lo que venimos hablando, ¿no? Sí que es cierto que uno de los temas candentes hoy es este incremento militar, que es un hecho patente en China. Y si tú comparas la infraestructura militar, la inversión militar del propio gobierno chino del año 2024 a la de hace 15 años, la diferencia es abismal. Esto es una realidad. Pero sí que es cierto que en este sentido yo soy muy de la línea de si vis pacem para bellum. Es decir, no justifico con esto que haya que tener un gran ejército, pero sí que es real que cuando China sufre ese boom desde lo interno hacia lo externo, empieza a jugar un papel a nivel internacional. Y la lectura por la trayectoria de la que venimos hablando, ha venido trayendo China, concretamente, por ejemplo, en África, que es donde más se está desarrollando, o más tiempo ha llevado desarrollando esta política, es la estabilidad. O sea, ellos quieren ganar. Ellos quieren ganar dinero, ellos quieren comprar productos, ellos quieren materias primas y quieren vender productos. Y para eso lo que necesitan es estabilidad. No tiene ningún sentido desestabilizar. Y yo creo que aquí habría que reflejar pues, un segundo punto también muy importante que nosotros desde nuestras concepciones occidentalistas y muy, muy, muy temporales de la política no entendemos. Desde Europa la mayor parte de los planes políticos de desarrollo, de inversión, de crecimiento, son a 4 años. En algunos países como Italia a 5, pero realmente un gobierno no se plantea un desarrollo a largo plazo porque en el fondo somos sistemas electoralistas. Necesitamos ver resultados en ese periodo interno de los 4 años para que nos vuelvan a volver a votar. Es decir, si yo desarrollo un plan a los 20 años, pues el que venga detrás triunfará, pero yo no me voy a llevar ningún beneficio. En rédito electoral me refiero. Esto es algo que podemos criticar desde nuestro punto de vista, pero con esto China no juega. China cualquier punto que desarrolla lo desarrolla 20 años. Tú ves cualquier programa de intervención minera, social, de infraestructura. Entonces, todos los programas son 15 años, 18 años, 25 años. El nuevo programa ecológico, ¿no? Que quieren hacer todos estos bosques, este gran pulmón verde, tanto en el desierto del Gobi al norte como en la zona de Tíbet al sur. Son proyectos de 50 años que no tienen esa prisa electoral que nosotros tenemos. Entonces sí que es cierto que esto te permite una forma de entender la política, la inversión a largo plazo, tanto interna como exterior, de una manera mucho más no cortoplacista, sino viendo resultados de una ganancia por ambas partes a largo plazo. Y sí que es cierto, y con esto ya termino sobre África, lo que tú decías un poco al principio, sí que es cierto que ha tenido mucha crítica, sobre todo por el tema de los derechos humanos, ¿no? Pero aquí yo creo que se entronca un poco, volvemos otra vez a lo de antes de la soberanía nacional. China no se mete en políticas internas, esto es una realidad, pero sí que es cierto que lo único que se le exige al país, dentro de unos márgenes, y recordemos que China, por hoy, es lo que volvemos a decir Juan Andrés y yo, habría que estudiar lo que ocurre en el futuro, pero eso serían futuribles. A fecha de hoy sí que es cierto que se respetan estos tratados de los derechos humanos, pero sí que es cierto que lo que China hoy pide para que cualquier país haga un negocio con ellos es que haya estabilidad interna. O sea, China le solicita al país que esté en un buen punto a nivel económico, que esté en un buen punto a largo plazo de seguir colaborando con ellos, que su población esté segura y sobre todo que es lo que más le interesa desde la reformulación de la constitución china a una ideología socialista. Que la clase media suba. Habiendo clase media y consumo. Y habiendo consumo, los bienes se intercambian de una forma más sencilla. Entonces, esto creo que son 2 o 3 de las claves más importantes para entender este tipo de intervenciones en el extranjero, según obviamente mi humilde opinión. Se nos está acabando el tiempo, entonces metámonos como en Occidente de forma general y ahí pues incluiremos todo lo que es Europa, Unión Europea,
hablamos pues de Estados Unidos, que Estados Unidos es un tema totalmente aparte, pero también incluyámoslo. Y ya hablamos un poco de todo lo de América Latina, hablamos de Brasil, sobre todo de Colombia un poco, pero dentro de lo que alcance con el tiempo, ¿qué podemos decir de esa relación como Occidente, mundo occidental con China? Que a veces algunos también lo interpretan como solo Oriente. ¿Cómo son esas dinámicas en general? Yo sé que hay casos específicos, pero ¿cómo se pueden analizar? Mira, aquí, como venía diciendo también Juan Carlos, el tema de la estabilidad, ¿no? Es muy importante. Cuando ya salimos de Asia Central y de África y vemos la relación de China con lo que entendemos o lo que se autodenomina como Occidente, ¿no? La civilización occidental, las sociedades occidentales, donde Iberoamérica entra, digamos, por herencia, pero se queda de repente por un tipo de convivencia, más que por otra cosa. Aquí, claro, como bien has dicho, empiezan a surgir unos espacios regionales o subregionales, dependiendo de cómo lo queramos mirar, que cada uno también tiene su relación especial, ¿no? Con China, una relación particular. Por un lado, Europa, aunque con Europa siempre hay que explicar muy bien qué es con la Unión Europea, ¿no? Porque Europa, Rusia también es Europa, pese a lo que piensen algunos, y tiene una relación muy distinta con la propia Unión Europea y con China. Ahora, la Unión Europea como bloque, es verdad que volvemos siempre, ¿no? A esta matiz de cada región es un mundo y cada país también, por ende, hablar de Unión Europea como un bloque homogéneo también es complicado, pese a que probablemente sea el proyecto de integración que no solo más haya avanzado, sino que más ha podido consensuar como una política común. Es decir, evidentemente es el proyecto de integración más grande y el más avanzado, pero no solo eso, sino que es el que más políticas ha desarrollado a nivel general, ¿no? De su bloque. Entonces, claro, en esta línea la Unión Europea tiene una relación bastante ambivalente con China, diría, ¿no? Desde la posición de cómo lo vemos desde una perspectiva de sur global, pero entendiendo los intereses de ambos. Bueno, claramente China y Europa son dos mercados importantísimos. El mercado europeo es uno de los mercados, y no solo uno de los mercados, uno de los actores o uno de los espacios en donde más actores pueden movilizar capital, pueden mover dinero para invertir. Y claro, China se vuelve el atractivo principal, ¿no? Es la montaña rusa más grande en el parque de diversiones del capitalismo financiero internacional, porque ¿quién no va a querer estar en el mercado chino? De cara, ahí las empresas europeas claramente tienen un espacio muy atractivo y por otro lado Europa, una región cuya clase media, por mucho que esté golpeada por las diferentes crisis, sí, tiene una clase media bastante potente, ¿no? Y igual mínimamente, o sea, perdón, en el sentido más superficial, tienen todavía unas economías cuyo consumo es bastante visible. Entonces, claro, para China también es un espacio muy atractivo, ¿no? Con unas economías muy productivas como las de Alemania, Francia, ¿no? Unas economías que compran determinados productos chinos con bastante frecuencia, el caso de Italia, el caso de España, y que además le ofrecen no solo el público, sino también productos que para China son muy importantes, o que más que decir la palabra importante, son muy atractivos, ¿no? Para el consumo. El caso del vino, el caso de muchos productos agrícolas, el caso, por ejemplo, de muchos componentes tecnológicos, de muchas, por ejemplo, las partes de auto, gran parte de las empresas automovilísticas europeas montaron fábricas en China, ¿no? Pero luego están esos momentos o espacios incómodos, ¿no? El caso tecnológico se ha convertido en uno de ellos, con una Europa que en su propia dinámica interna de control, censura, gerencia, ¿no? De lo que son las redes sociales, el contenido de Internet, las grandes tecnológicas, ve a China ya con una mirada muy escéptica, pasando ya a casi hostil. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que ya ve a una China que le supera, ¿no? Por ejemplo, todo el drama con el 5G vino en esa línea, pero también con una China que no tiene por qué responder a los intereses europeos, es decir, que comparte un interés de enriquecerse a través del comercio, que eso lo tienen todos, no es un punto malo ni de China ni de Europa, pero que de repente Europa le dice, no, pero es que estas son las normas del juego, y China le dice, ¿según quién? O sea, tú eres otro actor más, y vamos a dialogarlo, vamos a negociarlo, pero tú no me pones a mí. O sea, esto ya no son las guerras del opio, ¿no? Esto ya es de tú a tú. Claro, y ahí entra el elefante en la sala, ¿no? En el sentido más literal de Estados Unidos. Porque claro, según a quien le preguntes, Europa va a ser una extensión de la política exterior estadounidense o va a ser un cómplice
de la política exterior estadounidense. En cualquiera de los dos, si es una extensión más dependiente o si es un aliado, ¿no? Más dentro de la complicidad, pues claramente para Estados Unidos China es un rival. Yo no diría que un enemigo, creo que la retórica de amigo-enemigo es algo mucho más de ejercicio político que de análisis intelectual, o sea, es más de según cómo me sirva usarla, pero a nivel de un análisis que yo pretendo hacer más serio, creo que la rivalidad es clara, ¿no? Es decir, hay una competencia en sectores estratégicos, la rivalidad es evidente, y es evidente por lo que he dicho antes también, porque no hay otra forma, es decir, de facto ambos son superpotencias, por ende no pueden actuar como si no lo fueran, ¿no? O sea, el propio contexto les empuja a intentar resolverlo de alguna forma. Y aquí Estados Unidos ha preferido una dinámica un poco más de confrontación, no militar, muchas veces también exageramos el tipo de respuesta que puede venir de Estados Unidos, pero que en principio ha sido una respuesta claramente de confrontación, de decir, oye, aquí no te me vengas arriba, porque aquí el que manda soy yo. O sea, a ver si se enteran todos de que seguimos mandando nosotros, ¿no? Entonces, claro, aquí Iberoamérica, y con esto terminaría, entra en una línea de no somos un occidente, claro, ¿no? Esto es un debate tremendo, ¿no? En antropología, sociología, historia de, bueno, Iberoamérica es occidente o no es occidente. Yo creo que más allá de eso, porque también Latinoamérica o Iberoamérica se han ido resignificando mucho, ¿no? Han ido creando un espacio propio y también tienen sus dinámicas propias. Aquí se sitúa toda esta región como una especie de veremos. Yo creo que es la mayor expresión del a ver qué pasa que hay actualmente con China. Porque África ya tiene una relación bastante bien construida, Asia Central, el sudeste asiático, Rusia, incluso la propia Unión Europea, Estados Unidos por el lado de la rivalidad, pero Iberoamérica está en una posición de, bueno, por ahora me ha ido funcionando, ni mucho ni poco, y me queda ver si esto me beneficia a largo plazo con respecto a lo que dijimos en el otro capítulo, las cadenas de valor agregado. Es decir, que China no se lleve los recursos y ya está, no venga aquí a extraer y aunque pague, lo extraiga y se lo lleve, sino que cree infraestructura y desarrollo endógeno, ¿no? Y esas son las protestas o las discusiones que hay en Bolivia, en Argentina, en Chile, las que hablamos, ¿no? Que habían en Colombia, las que ya se tuvo en Brasil, que pasaron a ser una cosa más positiva, y las que se están teniendo ahora mismo en Centroamérica y México, ¿no? Entonces, Iberoamérica está en ese veremos, está en ese, oye, pues no parece que va mal, pero tampoco nos podemos confiar de que todo es de color de rosa. ¿Por qué? Porque Iberoamérica, al igual que África, tiene una historia muy marcada por el intervencionismo extranjero. Entonces, claro, que te venga una potencia siempre se mira con cierto recelo, hay optimistas, hay pesimistas, pero yo creo que la posición mayoritaria, al menos hasta lo que he podido ver hasta ahora, es el escéptico, ¿vale? El decir, sí, va bien, pero esperemos. Creo que esas son las tres líneas, ¿no? Que relacionan a China con Iberoamérica y con Occidente. Una rivalidad, una ambivalencia muy clara con Europa, dicha por ellos mismos, y una relación de veremos con Iberoamérica. Además, con Iberoamérica, Latinoamérica, muchos se puede percibir como una amenaza para Estados Unidos porque se está metiendo en ese como mal denominado patio trasero de Estados Efectivamente. Unidos. Entonces ahí genera como algún tipo de amenaza, pero pues cierto, cada región, cada país verá cómo maneja sus relaciones con China. Entonces, Juan Carlos, de acuerdo con esas tres líneas que nos ha expuesto Juan Andrés, de Europa, de Estados Unidos y de América Latina, ¿o hay alguna diferencia de opinión ahí? Bueno, primero me ha parecido muy interesante esa idea de pensar si América Latina es Occidente o no. Yo aquí lo tengo clarísimo, o sea, no hay ninguna duda, es una extensión occidental. Habría mucho sociológicamente que matizar, ¿no? Pero una riqueza previa y post muy grandes, pero centrándonos quizá primero más en la hegemonía estadounidense y europea, yo aquí, en la misma línea que nos decía Juan Andrés, yo aquí destacaría también una serie de puntos. El primer punto que yo creo que es vital para entender la situación política hoy es quizá una sensación de miedo, miedo de éramos los guays del patio y parece que ahora vienen amigos nuevos. Entonces, esto históricamente es una reacción que prácticamente todas las hegemonías han tenido en algún momento de su historia. Cuando tú estás solo, por así decirlo, y eres tú, en el caso de Estados Unidos en el último siglo,
o en siglos precedentes Europa, ciertos países de Europa, pues claro, el que venga una persona nueva, una entidad nueva a marcar una serie de reglas nuevas, produce, yo creo que de forma además, creo que muy natural, algo de miedo, ¿no? Esto como primer punto. Y creo que esto se une al segundo punto, y es que hace 15 años China nos vendía pues cositas, todo el mundo recuerda pues bazares, pequeñas cosas que podíamos comprar del día a día, cosas baratas, cosas sencillas de hacer. Y esa dinámica en los últimos años ha cambiado. China ahora está vendiendo alta tecnología, está vendiendo conocimiento y se está insertando en la venta y en la compra y en el intercambio de elementos que ya no son económicamente bajos, sino que estamos hablando de trenes de alta velocidad, estamos hablando de ordenadores, estamos hablando de telefonía móvil, tecnología en unos años probablemente aeroespacial. Y eso es que va en la misma línea de que produce miedo. Ya no son los amigos que vienen a vendernos cosas baratas, sino que están compitiendo a alto nivel con cosas que pensábamos que solo podíamos hacer nosotros. Y luego yo creo que unido a estos dos parámetros sería el tercero, que va muy en la línea de lo que estaba diciendo Juan Andrés, ¿no? Que es China es, por primera vez en mucho tiempo, ha dicho, bueno, están muy bien las normas que habéis seguido hasta ahora, pero ¿quién establece que estas son las normas del juego? Es decir, si yo vengo a vender y a comprar, bueno, pues dejadme a mí poner las normas a mis productos y a mis transacciones económicas, ¿no? Mis transacciones con otros países. Y es aquí donde se ha producido, sobre todo actualmente en Estados Unidos y en algunos países muy escépticos también de Europa, esa ruptura con que vengan desde fuera a imponer una serie de normas que parecían inamovibles, inamovibles porque se crearon aquí. Y yo pues luego engarzaría mucho con la idea que tú has dicho, ¿no? El dolor que ahora mismo yo creo que está llevando Europa menos, la Unión Europea, pero sí Estados Unidos, es que África ya es un continente perdido a nivel de inversiones y ahora tienen miedo de lo que tú decías, ¿no? El patio trasero. ¿Qué va a pasar si el patio trasero también decide que quiere jugar con China? Pues bueno, creo que esta es un poco la situación actual del occidente económico, político, en relación con la nueva aparición de este gigante asiático, ¿no? No sé, ¿alguna conclusión que tengan ya para cerrar, basada en lo que han dicho, algunos escenarios muy cortos a futuro, largo, mediano, corto plazo que vean de China en cualquier región o en el mundo en general? Ya para cerrar. Yo, si te parece, Juan Andrés, digo una cosita y luego cierras tú, ¿te parece? Adelante, sí, sí. Bueno, yo un poco en relación, y creo que en ese sentido hemos ido muy en la línea, los dos, yo creo que nada hay más sano que esperar. Es decir, el prejuzgar y el sacar ideas y futuribles y opciones posibles que puedan ocurrir, pues está muy bien para la ciencia ficción, pero en el fondo para la actividad tecnológica, económica, de desarrollo de infraestructuras a futuro, esperar y ver. Muy bien, de acuerdo con eso. Sí, en esta línea creo que uno de los mayores, no diría dramas, pero de los mayores obstáculos, ¿no? del buen internacionalista es hacer esa proyección a futuro, ¿no? Es muy complicada porque son muchísimas las variables, los matices, los actores, las dinámicas que intervienen en un mismo contexto, sobre todo cuando hablamos de China en el mundo, ¿no? O sea, es lo mismo que dije al inicio con lo de cuando hablamos de Asia, realmente estamos hablando de China en muchas ocasiones. Bueno, esto pasa con lo mismo cuando hablamos del futuro del sistema internacional o del panorama internacional. Muchas veces estamos hablando es de la rivalidad de Estados Unidos-China, ¿no? Muchas veces como que se nos va la mirada directamente a eso. Creo que diría que un primer punto es que hay una política más allá de las grandes potencias. Es decir, vuelvo a la idea de que gran parte del éxito de China se sostiene en la opinión positiva o mínimamente no negativa que tiene el resto del mundo a China por ahora. Si eso cambia, China lo va a tener mucho más difícil, porque no es lo mismo que todo el mundo te vea como una especie, y me van a perdonar la frivolidad, ¿no? No es lo mismo que te vean, incluso con lo peyorativo, como un sugar daddy de todo el sistema internacional, a que te vean como una especie de, bueno, invasor silencioso, ¿no? Entonces, claro, estas perspectivas, estas opiniones permean bastante la posición que tengan los países, ¿no? Por ahora lo que vemos con los BRICS es que China ha podido construir una opinión no solo favorable para sí, sino también una estructura por la cual mover la opinión internacional, mover políticas a nivel internacional
que le beneficien no solo a China como país, sino al resto de la comunidad internacional. Es decir, China probablemente, y ese sería el segundo punto, quiere mantener un orden internacional. No pretende ni adueñarse, o al menos no lo hace explícitamente, no pretende ni adueñarse del orden actual, ni destruirlo. En todo caso, como mucho, caracterizarlo para que sea más horizontal, precisamente para reemergentes como China. Ahora, el tercer punto, ¿cuál sería? Pues, como ha dicho Juan Carlos, el veremos, ¿no? El a ver qué pasa de las regiones en desarrollo. Porque una Iberoamérica más desarrollada, una África más desarrollada, más estable, también va a empezar a querer jugar o sea, incorporar reglas y a jugar en otra liga, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir, bueno, claro, entre Japón, Rusia, China, Francia, vale, esos son los tradicionales. Pero ¿qué pasa si tenemos una Nigeria, una Sudáfrica, un Egipto, un Marruecos con mucha más potencia, ¿no? Un Brasil, un México, una Argentina. O sea, cuando hablamos de esto, y esto lleva tiempo, décadas, ¿no? En este desarrollo, ¿qué va a pasar con esta posición? Y ya por último decir que con las elecciones de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, mucho de lo que puede responder Estados Unidos hacia afuera depende de lo que Estados Unidos quiera creerse dentro. Si Estados Unidos dentro Completamente de quiere acuerdo. recuperar eso, claro, ¿no? Porque al final esa es la línea, ¿no? Cuando queremos hablar de Estados Unidos, hay que ver cómo ellos se quieren autoconstruir, es lo que va a reflejar cómo quieren comportarse fuera. Y como el Pentágono y el Congreso son unos actores por sí solos, pues habrá que ver qué tipo de proyectos de país tienen hacia adentro con respecto a lo que luego van a hacer hacia afuera. Vamos a ver si un Donald Trump igual de pragmático hasta cierto punto se mantiene o si por el contrario se le impulsa a hacer otra cosa, ¿no? Pero esos serían los escenarios que creo que se pueden ir desarrollando y los que esperemos no estallen de aquí a 10 años por lo menos, Sin tener en cuenta todos los conflictos que ya hay que en no el son pocos. mundo, que no son pocos y afectan por igual a todas las regiones. Pues nada, muchas gracias a los dos. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita